Muy buenos días, saludos cordiales, bienvenido una vez más a nuestro programa Sin Censura. Mi nombre es Fran Pacheco desde la Suiza Centroamericana, Costa Rica, y esto es para Cuba y el resto del mundo, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Hoy, en este día, tenemos una entrevista en exclusiva con un joven cubano, un balsero, una persona muy emblemática, un refugiado político, un exiliado por culpa del régimen de los Castros comunistas. Una persona que desafió al régimen arriesgando su vida en alta mar. Hablaremos directamente en este programa a capela, como dije hace unos instantes, con Adonis Alexander Remón León. Estaremos en vivo directamente con él. Muy buenos días, Alexander. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Frank. Bueno, me siento feliz de estar en una tierra de libertad, pero siempre Quisiera, pensando en ese pueblo que tenemos atrás y que quisiéramos que tuvieran y gozaran de esta misma libertad. quisiera que nos comentaras un poquito más sobre tu vida. ¿Quién es Alexander? Adonis Alexander Remón León es un joven de nacionalidad cubana, del barrio de La Guinera, Arroyo de Naranjo, La Habana, Cuba. Un joven que el 11 de julio, o más exactamente el 12 de julio, que fueron las manifestaciones de La Guinera, salió con la esperanza de que el mundo nos apoyara a alcanzar la libertad que tanto anhela nuestro pueblo. Un joven padre de 3 hijos, hermano de 4 presos políticos más, hijo de una excelente madre, criado con valores como ser humano y como persona, y una persona que no se va a cansar de luchar por ver a su pueblo libre. ¿En qué año iniciaste las ideas democráticas en arma de la libertad? Sinceramente, uno solo va dándose cuenta de que las cosas en Cuba no funcionan como uno desearía. Y anterior al 11 de julio del 2021, era algo, ¿cómo explicarte? Con lo cual no contaba saber que habían tantas organizaciones defendiendo los derechos humanos dentro de nuestra isla. A raíz del 11 de julio, el 11 y 12, que participamos yo y mis hermanos activamente en la manifestación de La Guinera, a raíz de todo lo sufrido por ese régimen que ambos conocemos, Claro. después de haber sido torturado, encarcelado, Fuiste liberado. disculpa Alexander, torturado en los órganos oficiales de la contrainteligencia cubana, la seguridad del Estado. Bueno, a mí me torturaron o me agredieron físicamente desde el primer momento de mi detención. A casi 30 metros de mi vivienda, ahí llevaban a mi hermano mayor con unos impactos de bala de goma, acá, y con una pierna totalmente partida Sí, o porque en ese fracturada. tiempo tiraron tiros, pero con balas de goma, mayormente. No, mayormente no. Al inicio fue con balas de verdad, que fue lo que provocó que se fuera el fluido eléctrico en todo el reparto, fue lo que provocó la muerte de Diosby, o más conocido en el reparto como Piquiri. Sí. Fueron alcanzados de bala jóvenes de Bope, otro espacio de mi localidad, de Parra, otro espacio del municipio que estaban casualmente en La Guinera. O sea, mayormente los disparos eran letales. La mayor parte de los disparos fueron letales. Ya en el momento en que voy tratando de llegar a mi vivienda para, de cierta forma, decir, esconderme de los disparos Claro, o ponerme claro. a salvo de los disparos. ¿Pensaste en ese momento que tu vida corría más peligro que antes? Claro, porque vi cuando mataron a Piqueri, al lado casi a 2 metros de mí. Y ya ahí la situación se tornó algo más a favor de ellos y de su
y de su, ¿cómo explicarte? De su dictadura, porque Claro. ya nos estaban controlando supuestamente, pero no lo estaban haciendo, estaban disparando a todo el mundo. Sí, Ya en ese momento que volé a mi cuadra, como decimos nosotros, ya que me encuentro de frente con la situación de ver a mi hermano sangrar, que lo traen cargado entre 4 o 5 oficiales de antimotines o avispas negras. Ya ahí simplemente me dirijo a los oficiales, le digo, yo le pongo las manos así, le digo, lo único que les pido es que alguien lo atienda, un médico claro. urgente, porque él no coagula sangre, mi hermano padece de plaquetas bajas y no coagula sangre. Y ahí lo estoy viendo demasiado sangrando. Sí, Me, me fue hacia arriba, por no decir, como decimos nosotros cubanos, me voló arriba. Un oficial que tendría, no sé, 1,50 m, yo soy bastante alto, pero bueno, su entrenamiento era mejor que el mío. claro. Ya ahí me golpearon ahí, me arrastraron, porque no me hicieron caminar, me arrastraron prácticamente como 500 metros, entre caminando rápido y eso, porque ya me habían esposado. De ahí al entrarme a la guaguita, la guasabita, que nosotros conocemos, la gris esa Sí, que lo mismo la tira un... microjaula. Sí. Entonces ya ahí, al entrar ahí, antes de entrar, nos arrodillaron en el piso, ahí nos golpearon un poquitico menos. Al llegar a la estación de policía de Capri, situada ahí en Arroyo Naranjo, ahí nos bajaron de esa guasabita, nos pusieron así en la orilla del perímetro de la unidad, ahí empezaron a tratar de llevarnos los pies al máximo que podía, pero no era que así, era dándonos con una bota para acá y una bota para acá, que incluso actualmente todavía tengo Problemas. secuelas de eso. Sí, claro, pues era aquí pegado al tobillo, a la altura de 4 dedos por encima del tobillo, eso es una parte de hueso que puede dejar secuelas. Claro. De ahí nos montaron en un camión Camá de los grandes blancos, dividido entre dos. Ahí nos llevaron a Cien Altavoz. Cien Altavoz dejaron unas cuantas personas y nos retiraron a los demás hacia la antigua prisión de jóvenes del Cotorro, situada El en el 100, Cotorro. y Alexander, explícame, porque bueno, yo conozco lo que es 100 Aldabó, y como decíamos nosotros en Cuba, 100 y se acabó, pero hay televidentes que recuerda que está en un país capitalista y mayormente los televidentes no conocen qué es lo que significa 100 y Aldabó. Vamos primero a hacer la parte de Ivano, explicarte qué Sí, fue lo que pasó esos 7 días en Ivano, o 7 no 5, que parecieron una eternidad. De ahí fuimos, como le decía, a jóvenes del Cotorro, nos bajaron. Desde que nos bajaron con un perro casi que mordiéndonos los pies. Perro de ellos, de la policía, que lo enchujaban, como se llama. Y el perro ahí que tú le sentías casi que la nariz rozarte el muslo. perros De ahí nos pastores llevaron a alemanes. unas. Y el pastor belga o pastor alemán, cualquiera de los dos que tenía. Sí, De ahí nos llevaron a la antigua compañía de presos número 10, situada frente a las celdas de castigo. Ahí les puedo decir que recuerdo cuando entramos, que desde que entramos ya nos estaban dando golpes y había como una hilera de oficiales así por cada lado, nos empujaban por hacia el medio, ahí empezaban a darnos patas, piñazos, bastonazos, lo que tuvieran. Si tenían la litera en la mano, pues la litera te daban. Ahí fue la primera vez en mi vida que perdí el conocimiento. En mi vida había perdido el conocimiento. Cuando me desperté estaba hecho caca encima. Parece que de tantos golpes, no te sé, ya yo sé defecaste. que sí, cuando, cuando despierto porque otro oficial me está levantando para cambiarnos hacia otra compañía, otro espacio, otro edificio, por decirlo. Sí, Entonces, ya cuando íbamos de camino hacia la otra nave,
o la otra compañía, el oficial que me va me dijo, no te preocupes que yo no te voy a dar el golpe. Nos llevaron para allá, después nos volvieron a regresar a la primera. Ahí teníamos que permanecer acostados en la litera. Sí. Solo para ir al baño teníamos que levantar la mano, o para ir al baño, no para ir a lavarme la boca. O si venía cualquier persona nueva, o sea, detenidos, manifestantes que los metían a la celda y les empezaban a dar golpes, nosotros no podíamos observarlo. Porque entraba el capitán Sandy, que era uno de los mayores torturadores, por así decirlo. Y ya, si te veía mirando para la celda, ya te volvían a caer la golpe, empezando por él. De ahí, el jueves me trasladaron, mi detención fue un lunes en la tarde, el jueves me trasladaron a Cien Altavoz. En Cien Altavoz, yo lo había oído decir, lo había oído hablar, más o menos seguíamos, como tú dices, el 100 y se acabó, pero vivirlo fue una experiencia terrible. ¿Por qué? Porque la tortura física te duele, pero la tortura de Cien Altavoz es doble, es física y es psicológica. De hecho, yo estuve 4 días que como yo no que ya empecé, mi celda éramos 4 y si uno, un ejemplo, si yo estaba acostado y me sentaba y sacaba los pies, el de la cama del frente no podía coincidir conmigo, tenía que sentarse en otro lado de la cama para que los dos pudiéramos tener los pies así. Teníamos que hacer esto o esto, pero de frente uno al otro hablando no podíamos, no había espacio. La ducha te quedaba al lado de la litera continuo. Lo que dividía la ducha de la litera era la pared a donde estaba fija la cama de hierro, Claro. que es una litera de hierro, totalmente, un zinc grueso, hierro. Los colchones, ¿para qué le voy a explicar? Los colchones son de... Perdón. Todo. Si nos bañábamos, no habíamos terminado de cerrar la llave de la ducha y ya estábamos sudando. A las 5 de la mañana ponen un radio en el pasillo a todo el volumen que da, que ese radio lo apagan a las 10 de la noche, pero a las 10 de la noche cuando apagan ese radio prenden un extractor, que tú conoces los extractores de Cuba, es o sea, toda esa tortura psicológica después, como a los 6 días de estar en Cien Altavoz, me sacaron a un cuarto con aire acondicionado, donde lo único que se me dio fue un casco, tiempo militar así, amarrado aquí y esposado con Shakira y puesto en ese cuarto. Los oficiales, por supuesto, entraban con camisa mangas largas o suéter y ya, ellos ahí, el aire acondicionado mínimo que daba, y yo ahí encima del suelo así, hasta el segundo día que me dieron un colchón, cuyo colchón ponía en el piso y me hacía tiempo un hot dog. Me metía dentro del colchón, lo doblaba a la mitad y me metía o me tapaba de la cintura hacia arriba o hacia los pies, pues, como le digo, soy alto, mido 1,89. De ahí nos mandaron a la prisión de máxima seguridad combinada del Este. Ahí nos mandaron a distintos edificios. No sé si conoce o bueno, para Sí, los sí, yo creyentes pasé por el o para las combinado del personas que Este. están. Son Conozco los 3 edificios. Y en vez de mandar a los manifestantes hacia el edificio 3, porque éramos pendientes a, no sé, a las causas que ellos inventaron, a los cargos que ellos inventaron, que nunca existieron, nos mandaron a muchos para el edificio 1, donde están personas que han asesinado, personas que son multireincidentes en delitos, que tienen más de 20 años de cárcel echado, la mayoría. Ahí mandaron a los manifestantes.
Incluso jóvenes con 21, 22 años estaban ahí, junto con asesinos, o con drogadictos, o con traficantes. Ahí nos dejaron supuestamente en cuarentena por 14 días, donde ya veníamos arrastrando desde el 12 de julio hacia la fecha, casi un mes sin comunicación alguna con nuestros familiares. Nuestros familiares no sabían dónde estábamos. De hecho, mi mamá me dejó un aseo en Jóvenes del Cotorro, me dejó un aseo en Cienas de Abo y me llevó uno al combinado, cuyo aseo, basado en un jabón, una pasta de dientes y un cepillo y un desodorante. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas del pueblo de No Cuba lo son permitían, críticas. claro. Y no era yo solo. Mi mamá en ese momento nos encontramos 4 hijos presos. Y usted se imagina 3 aseos por 4. Mi mamá es madre soltera, ama de casa, se la vio fea. La Se admiro la por vio su fea. valentía, de verdad. Es muy valiente ella, en todos los sentidos, de verdad. Mi estimado, De ahí, eh, ¿vale? realmente, bueno, siento tu dolor porque yo sé cómo te debes de sentir, pero ya estás en un país de libertad, ya estás en un país libre, que ahora es echar para adelante, como decimos nosotros, trabajar duro y poder ayudar a tu gente. Son los cubanos de buena voluntad, tu familia. Coméntame un poquito, ¿cuándo fue que saliste de ahí directamente desde la cárcel? ¿Cuándo, cuándo salí de Cuba o cuándo salí de la cárcel? De la cárcel como tal. ¿Por cumplimiento De la o cárcel, cómo fue? de la cárcel, al encontrarse mis hermanos y supuestamente yo no salir en ningún video como manifestante, que al final, a ver, yo digo que simplemente ellos decidieron como quién les podía servir. A ver si usted me entiende. ¿Por qué? Porque mi Sí, sí, hermano claro. mayor Sí, tenía un pie fracturado. El más chiquito, Santiago, de tanta tortura lo afectaron totalmente de los nervios. Un niño de 25 años que actualmente te puede pensar como uno de 5 que como un hombre mayor, porque lo afectaron totalmente. Con mi hermano el mediano, como es un poco más, ¿cómo decirlo? Más distraído, tiene menos calle, por así decirlo. claro. Yo soy mayor, no mayor que el mayor, pero mi hermano mayor es una persona de su casa, de trabajo. Yo siempre me he desenvuelto más en lo que es trabajar carros de taxi o Sí, mototaxi. sí, eh, o sea, como que soy más movido. Y yo, sí. en mi, no sé, en mi reflexión, pensando, yo pienso que ellos lo que buscaron fue lo que muchas veces me propusieron. Por eso fue que, como decimos nosotros, que me pusieron más el dedo porque no quise ceder a eso. Sí, cada vez que subía una publicación, no sé, la dictadura, era una citación para la seguridad del Estado hacia mí, física, verbal, como quiera, ya ellos no sabían El cómo me iban acoso. a citar. Era un acoso, persecución y hostigamiento. Entonces, cada vez que yo iba, ellos me decían, mano, tú puedes salvarte, mira, a ti te dejamos libre. No sé, dime qué se está qué se está comentando por ahí, qué piensan hacer. Y dije, brother, si me mantuviste después de tanta tortura y eso, y no te dije nada, ahora tampoco. Los principios Tienes no dos son opciones. negociables. Claro. Le dije, tienes dos opciones, una, volverme a meter a la cárcel, o la otra, dejarme regresar a mi casa donde tengo cosas que hacer, tengo que ayudar a mi mamá a limpiar el patio, no sé. Y ellos veían que yo le hablaba tan sarcásticamente, por así decirlo, que no les tenía miedo, no les tengo miedo, realmente, no se los tengo. Que ya la opción era ya regresarme
a la cárcel, llevarme a juicio, porque en el momento que yo salgo del combinado, ellos me ponen un papel, prisión domiciliaria por las manifestaciones del 11 de julio, por los cargos de sedición, desacato, desorden público, todos los cargos que ellos pusieron e inventaron para todos, no solo para mí, fueron cargos en general para todos los manifestantes. Claro. Y sinceramente, yo le tengo pánico al mal, le tengo mucho miedo al mal, sinceramente, la verdad. Pero fue la única solución de libertad que encontré. Recuerdo que ese 5 de diciembre del 2022, en el momento que tuve que darle un beso a mi hijo, a mi mamá, y despedirme tan rápidamente de ellos así, sin tiempo de nada. Porque tú sabes, tú sales de Cuba legal, oye, me voy para tal lado, en tu avioncito normal, y tú te despides de la comida que hace uno, el congresito, pero desgraciadamente yo no tuve esa oportunidad. A mí ya se me avisó casi 9 de la mañana que ya que tenía que ir para el lugar que íbamos a salir en la embarcación, todo eso. Ya salimos el 5 de diciembre por Guanabo. De ahí, ¿cómo se llama? De ahí salimos rumbo a Florida, Cayo. Se nos rompió la embarcación. ¿Cuántos eran ustedes en De hecho, total? éramos 22. De los 22 habían 4 que estaban pendientes a juicios por las manifestaciones como yo. No sé por qué el gobierno de los Estados Unidos no le dio la oportunidad de aceptarle que pasaran su entrevista y eso. Gracias a Dios, le agradezco, ¿no? Que me dieron la oportunidad. De ahí estuvimos como desde las 11 de la mañana el día 5 a la deriva hasta el día 6 en la mañana, casi 10 de la mañana. Ya en el momento que nos cogen el avión de reconocimiento, nos mandan un barco americano a recogernos. Yo no sabía en ese momento tal vez el inglés que sé ahora. Entonces, en ese inglés machucado que nos dan en la secundaria en Cuba, Sí, claro. yo les pedí ayuda. Le dije, I need help. Entonces, ya buscaron una persona en el barco que hablara español. Yo le explico, le digo, búsquenme en tal plataforma, en tal, en Facebook. Esta es mi familia, mírenme ahí. Donde ellos deciden hacerme 2 entrevistas en ese barco, en alta mar, y cambiarme. Estuve en 3 barcos. Tuve 15 días en alta mar de un barco a otro. De ahí llegué el 21 de diciembre a la base naval de Guantánamo, donde te ponen como medida de seguridad por tratarse de un lugar militar estratégico del gobierno. Y como no saben realmente cuando uno ¿Quién es es o la de la persona? oposición o un infiltrado, entonces te ponen Claro. como una careta de buceo pintada de negro y te esposan. En el caso mío, gracias a Dios, iba a otra familia, la familia Colso de Matanza, que actualmente, gracias a Dios, están en Canadá. Iban con 2 nenes de 11 años y las personas que nos recibían en la base, que eran las personas de MBN, que era como se llamaba Sí. antiguamente la compañía, decidieron no hacer ninguno de los procedimientos con nosotros. Simplemente nos pidieron que agacháramos la cabeza en la van y que no miráramos nada. De ahí, el 30 de diciembre, el gobierno de los Estados Unidos, mediante otra entrevista más y confirmando todo lo dicho por mí, me aceptan el asilo político y me convierto en migrante protegido del gobierno de los Estados Unidos, donde empieza, en vez de enviar a protegerme, paso a la organización OIM, Organización Internacional para la Migrancia. Sí. De ahí estuve en la base 2 años, 1 mes y casi 18 días. Salí de la base el 14 de febrero de este año. Llegué aquí a ACNUR, que es otra agencia para la migración.
fue quien tramitó mi traslado desde la base naval hacia aquí. Entonces, aquí ACNUR me llevó a la oficina de ellos, ahí conversamos, me llevaron después a la, ¿cómo decir?, la oficina de la solicitud de asilo. Ahí pasé por una entrevista, ya de ahí después OIM en conjunto con ACNUR me ayudaron a crear currículos, a reafirmar mis títulos como cocinero, como ayudante de cocina, porque saqué los convalidé los dos, elaborador de alimentos y manipulación de alimentos. Claro. Ahí actualmente me encuentro aún siendo ayudado, no lo voy a negar, por esa organización hasta el mes que viene. Y ya, ¿qué te puedo decir, hermano? ¿Qué Gracias a experiencia Dios tuviste, encontré libertad. qué experiencia tuviste al llegar a Costa Rica, al ver el cambio o sea, el trato de la organización independiente de ACNUR, Alto Comisionado para las Naciones Unidas? No, bueno, no. Cambio así, experiencia, ¿qué te puedo decir? Las experiencias, no te voy a negar, han sido muy, Fructífera. sí, ¿para qué te voy a negar? Me ayudaron a crear un currículo para buscar mi trabajo, en la solicitud del asilo, en la creación de una célula como solicitante de asilo. Y ahora ya la otra célula que ya me dieron, que tengo que ir a recogerlo ahorita, de hecho. Sí. Y sinceramente no, a ver, ¿cómo explicarte? Y ¿Temes no que tu estoy, vida corra peligro dentro de Cuba en caso de que existiera un desenlace fatal o algo? es que no es que temo, es que es la realidad. Mi vida corre peligro desde el momento en que yo toque tierra cubana. Incluso yo creo que no me he bajado del avión y ya estoy preso. ¿No? O asesinado, lo más probable. No, vamos a decir preso porque tú sabes que ellos te meten primero, te dicen, no, está detenido, está bajo investigación y ya lo que te tienen es una morgue congelada ahí, pero bueno. Claro. Porque Cuando primero, tuviste, antes de sí, salir de Cuba, no era ujú, confiable para ellos, porque ya yo le estaba haciendo una oposición, ya yo me había unido al movimiento de Silva, cuando sí, independiente, por Nueva libertad, República, sí. exacto. Eh, y entonces, ya, desde el momento que yo toque tierra, ¿qué me puede pasar? Lo sabe cualquier cubano exiliado en el exilio. ¿Quiénes Como quedan decimos en nosotros Cuba en buen de tu español, familia? ¿Quiénes quedan en Cuba de tu familia? ¿Tu mamá, tus mi hermanos? mamá, mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, primos, casi la totalidad de mi familia, por Claro, de así tu decirlo, pues. familia. Referente a la llegada tuya a Costa Rica, ¿qué ha sentido tu mamá sobre tu persona? Bueno, mi mamá se siente feliz de saber que uno de sus hijos es libre y que puedo, sin, sin ese temor a ser reprimido, luchar, trabajar, bueno, como decimos nosotros, trabajar por Claro, sacar a esas personas de esa dictadura. No es sacarlos adelante, no es sacarlos adelante. Yo no quiero sacar a mi familia adelante. ¿Por qué? Porque en una dictadura no hay felicidad. Entonces la única forma en que mi familia y mi mamá, mis hijos, mis hermanos van a ser felices encontrando lo que encontré yo en este país, libertad. libertad. De eso se trata, mi querido amigo, de que tú encuentres, tú y tu familia y todos los cubanos de buena voluntad, la libertad. Porque yo siempre digo que decir la verdad no mancha los labios de quien la dice, sino la conciencia de quien la oculta. Ale, quería comentarte algo. Sabes que tienes las puertas abiertas aquí en La Fortuna de San Carlos con todo el currículo que tienes. Tienes la oportunidad de trabajar en varios hoteles aquí. Aquí hay varios cubanos que trabajan en hoteles. Es muy importante eso. Y
te vamos a apoyar los cubanos de buena voluntad. De hecho, ya lo estamos haciendo. Una entrevista para Cuba y el resto del mundo, para Migración y Extranjería. Y quería que nos comentara, no sé si recordarás nombres de oficiales de estando preso tú políticamente, porque te hicieron político a la fuerza, aunque no quisieras, lo eres. Sí, es que ellos no quieren reconocer que todos los detenidos el 11 y 12 de julio, y a raíz de eso todos los demás que han venido, somos políticos. Porque ellos no nos están arrestando por vender un mango en la esquina, nos están arrestando o poniendo cargos por decir la verdad, por enseñarle y demostrarle al mundo la realidad de Cuba. Mano, yo te soy sincero, y te lo juro, yo amo mi país, no el gobierno. Y aquí, en el tiempo que llevo aquí, hay personas que incluso ahora en el trabajo me dicen, Cuba, tú sabes que cuando uno llega acá te cambian el nombre y te ponen Cuba. Oye, Cuba, Y me dicen, Cuba, mano, dime qué lugar de Cuba puedo ir. Quiero cogerme unas vacaciones. Y yo le digo, mano, yo amo mi país, pero vete para Cancún. muy No le bueno. des dólar a esa dictadura. No te lo Esa recomiendo. esa dictadura no emplea su plata en el pueblo, la emplea en ellos, en aviones y yates. Mira, esta es la verdad de Cuba, porque gracias a Dios cuento con videos de las manifestaciones, cuento con videos que, como te decía ayer cuando conversábamos, tengo miles, o como se dice aquí, por si algún tico nos está viendo, tengo un pichazo de presos políticos que se comunican conmigo implorando ayuda, porque el mundo no conoce la verdad de los presos políticos de Cuba, porque la dictadura no deja ver que hay que comer en un vasito desechable de los que aquí echamos las imperiales. Ahí cabe la comida de un preso político en Cuba, que si el preso político no contara con la ayuda de los exiliados y con los sacrificios que hace su familia, no pudieran comer y se murieran de hambre, porque en las prisiones no hay nada, no hay medicamentos, no hay comida, no hay atención médica, no hay derechos humanos, no hay higiene, no hay nada. Las prisiones de Cuba son probablemente un vertedero de basura, esté más limpio que una prisión en Cuba. No, realmente, y la atención vaya desfavorable por parte de la propia dictadura, los guardias, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Yo sufrí experiencias, ¿no? Muchas no las viví, ¿cómo decir? Físicamente yo, pero yo sí vi personas con un dolor de muela, oficial, guardia, guardia, o FOI, como le decimos nosotros en la prisión, Sí, FOI, FOI. sí. Ay, me duele la muela, lléveme. Usted tiene sal ahí, eche un vasito con agua con sal, la haga y que se le quite con eso. Hasta mañana Como no hay el médico. caso, así mismo está el caso de Jorge Bello Domínguez, que está en Guanajay también, el hijo de Marta, la El dama hijo de de Marta, blanco, eso mismo te iba a decir. claro que sí, y es triste. No hay, realmente no hay. ¿Qué tiempo tuviste preso políticamente, Alexander? Bueno, lo que es físicamente, entre Ivanov, el combinado, todo lo que pasé, fueron 54 días. 54 días. O sea que en ¿Para qué te voy a combinado del decir, este, para qué te voy a decir una mentira? Yo no estuve, como te digo, llegaste, desde el 12. Dime, no, dime. o sea, no tuviste un año preso. No, Gracias a Dios, gracias a Dios, de verdad. Es una satisfacción de que no hayas estado más tiempo debido a las crueldades y las cosas que viviste y que realmente la que sufre todo eso es la madre de uno, es la que sufre todas esas vejaciones que pasa el ser humano. Mi respeto desgraciadamente. para esa valerosa patriota, para esa madre cubana, mi respeto desde Costa Rica para ella y para todas las madres cubanas que tienen encarcelados sus hijos e injustamente. Para todas nuestras Marianas.
Seguro que son marianas de verdad. ¿Cuál es el mensaje que tú le enviarías al pueblo cubano y principalmente a los jóvenes que se encuentran encarcelados políticamente? Primero, a los jóvenes que no pierdan la fe. Y aquí ya vemos cubanos que todavía sentimos por nuestra Cuba, nuestro corazón late por nuestra Cuba. Claro. Y así sea lloviendo, tronando, a un ciclón o en el volcán allá arriba, vamos a seguir haciéndole saber al mundo la verdad de lo que pasa realmente con los presos políticos en Cuba, y no solo con los presos políticos, con el pueblo en general, con el pueblo en general, que todo ese descontento que podamos tener lo reflejemos en las calles. Vamos a pelearlo en las calles. Y no quiero que me salga nadie, no, porque tú estás allá y ahora estás mandando. No, yo peleé también adentro, yo tiré piedra, yo fui balaceado, que no me dieron, gracias a Dios, de las bendiciones de esa madre maravillosa que tengo, que todos los días nos pide que estemos bien. Claro. Pero yo lo hice allá y aquí lo voy a hacer de la forma en que sea posible y legal. Porque aquí, tú sabes que uno se para allá afuera con un cartel Cuba Libre y aquí no te molesta nadie. No hay libertad de expresión, claro. Hay libertad de expresión. Tenemos un buen presidente Entonces, que no permite la dictadura bajo ningún concepto. y entonces ¿cómo explicarte? Mi consejo, en el momento que tengan la oportunidad, úsenla. Que anteriormente el mundo no conocía nuestra verdad por la represión, por el quitado de internet, por la manipulación comunista que tienen. Pero ya el mundo conoce, el mundo sabe que hubieron muertos en las manifestaciones, el mundo sabe que hay presos políticos que por falta de atención se están muriendo. El mundo sabe que hay presos políticos que por protestar dentro de la prisión han sido asesinados. Y después lo justifican con que se cayó de la escalera o se cayó de la cama o se empastilló, se dio una sobredosis. No, es que los están matando. Y cubano de a pie, no pienses en ti, pensemos en todo. Porque como dice un dicho que nosotros usamos mucho, un solo palo no hace monte. Y yo les pregunto, ¿qué hay más en Cuba? ¿Policía o pueblo? Pueblo. Recordemos siempre que los policías también son parte del pueblo, también tienen familia. Y que muchos, aunque sea difícil de creer, ya no están a favor de ese régimen. Pero es uno, son dos. Y si no sienten apoyo, no van a luchar. Luchemos desde allá, desde aquí y desde todos los lugares que sea posible. Los de allá luchen físicamente, saliendo juntos. Amárrense las manos si quiere para que la dictadura no pueda justificar. Se amarran las manos uno a otro para que no digan que son manifestaciones violentas. Que en ese momento nosotros los de afuera vamos a hacerle saber al mundo lo que va a pasar en Cuba, lo que está pasando en Cuba. Pero si el cubano de a pie no lucha, no lo vamos a lograr nunca. Claro, eso sí es verdad. Esa esperanza con la que salimos el 11 de julio del 2021, con la esperanza y como decimos nosotros, ya se acabó esta mierda ya, ahora sí, que no encontramos, que salimos buscando esa libertad y el apoyo del mundo. Desgraciadamente el mundo no sabía lo que pasaba en Cuba. La dictadura se encargaba de dibujar el mundo varadero, Viñales, los Cayo Coco, Cayo Guillermo, pero no le enseñaba al mundo una cuadra de La Lisa, no le enseñaba al mundo una cuadra de Batabanó, no le enseñaba a una gente o al mundo una calle de Camagüey. No, le enseña lo que ellos quieren, lo que les reproduce dinero y dólares a ellos para seguirnos reprimiendo. En Cuba ahora mismo actualmente hay más carros de policía que ambulancias para atender a las personas. En Cuba el sistema de bomberos es tan caótico que la casa se te quema y después llegan los bomberos. Y si seguimos nombrando todos cubanos, sabemos todos los déficits
escasez de las cosas que podamos sufrir. Adonis, ¿qué pasaría si, un ejemplo, llegara un turista costarricense en este punto de vista a Cuba a relacionarse contigo, a conocerte? Porque mantuvieron ustedes un vínculo de amistad en redes sociales y todo. ¿Qué te pasaría a ti en este punto de vista si un policía o algo? Háblame un poquito sobre eso. Bueno, una de las experiencias que más te puedo contar, me sonrío pues, Y te voy a decir fue el una por qué te periodista, lo voy a decir. fue una periodista alemana, nunca se me olvida, yo andaba en la moto, ella contacta con mami y le dice, mami, mami me dice, mira, tengo una entrevista con una periodista alemana, habla español, no sé qué, pero no puede ser aquí en la casa. Le digo, ay, ¿cómo que no puede ser en la casa? Dice, no, mira, ese hombre, yo no me encontraba en la casa. Dice, ese estaba riendo ahí la alcantarilla hace 2 horas. Aquel está arreglando el poste de Telsa. Él no sé qué. Y yo, bueno, mami, en la vida real estamos rodeados. Estamos rodeados. ¿Qué hacemos? Y dice, bueno, mira, ninguno de ellos tiene carro. Tú andas en la moto. Acelera la moto que yo me voy a aguantar detrás de ti. Y vamos, piérdelos. Tú sabes, en ese momento las cuadras de la Guinera eran así, baches. Sí, Para sí, una patrulla o un motorista de esos que tú sabes que ellos andan en sus uniformes todo estiraditos, es sí. incómodo, pero uno tiene la práctica del boteo. Y fui con mami para el parque Lenin. No, Nos metimos monta adentro, no sé qué. Bueno, monta adentro por decirlo, ¿no? Así. Y a esa hora yo tuve que llamar a la periodista, decirle, no, mira, estamos aquí en el parque Lenin. Y ella a coger el carro que le iba a llevar, dejarle la ceiba en la entrada del parque Lenin. Y yo salir en la moto y montarla y llevarla para donde estaba mami, allá debajo de una mata de mamoncillo. Y ahí hicimos la entrevista esa, debajo de una mata de mamoncillo en el parque, porque no podíamos, no le daban acceso. Es como cuando va a casa de Wilber o algo, o Wilber tiene que ir a la embajada. Wilber Aguilar, el padre de Guarnier, sí, claro, claro. de ahí de la una, tampoco, no puede. Entonces había que volverse mago. Después, a una persona en España, no sé si sea bueno decir su nombre, que es de la oposición, pero en España, tiene Ajá. un programa así como el suyo, pero en España, Agustín P. Martínez, Sí, sí. empieza a hacerme llegar algunas ayudas de medicamentos. Yo tenía que dar más Humanitaria, vueltas en la moto, ayuda humanitaria. humanitaria, Ok. y empezaba yo a dar más vueltas que no sé qué, que un trompo, hasta llegar a la casa donde tenían los medicamentos y ahí se los entregaba a los familiares para que se lo hicieran llegar a los presos. O sea, a mis compañeros o hermanos de lucha. Claro. Pero ya, era una odisea. ¿Para qué te voy a decir una odisea? O sea, te hice la pregunta porque realmente hay extranjeros aquí mayormente y costarricenses y demás que me han preguntado a mí y a lo mejor a ti te lo van a preguntar también porque es correlativo, ¿ves? Eh, ¿Qué pasaría si nosotros nos relacionáramos en Cuba con un turista normal? Bueno, un turista normal te puede también costar causa o cárcel, porque Puedes ir te preso. pueden decir que estás accedido al turismo, porque ya no quedaría como una amistad, ya que tú estás buscando al turista para que te dé dinero, entonces le estás explicando o le estás... Por ejemplo, yo conocí un muchacho, casualmente hace como 4 o 5 días aquí en el trabajo, que fue a Cuba a hacer entrevistas a personas y a ver cómo era la realidad de Cuba. Wow. Le dije, ¿dónde estuviste? Me dice, estuve en Centro Habana, estuve en Miramar, estuve en Playa. Le dije, fuiste a Marianao, La Lisa, Arroyo Naranjo, El Cotorre, Guanabacoa. San Miguel, Guanabacoa. ¿Fuiste a esos lugares? Y dice, no. Le dije, No fuiste usted a no fue a Cuba. Cuba. Oye, de verdad que, oye, pensaste lo mismo que yo. Le dije, ¿tú quieres ir a Cuba? ¿Tú quieres conocer Cuba? Ve a uno de esos lugares.
tú quieres conocer historias de lo que, porque él me enseñó un video, una muchacha, una yabó que le está explicando que las cosas están duras, que no hay, que no sé qué. Le dije, hermano, esa no es la vuelta. Vaya para el reparto, que cuando el carro suyo se atasque en un bache, o que tú veas que un niño te pase por al lado descalzo, en un buscando chorcito, comida en un bote de o con un basura. duro, o con un duro frío, o una gente revisando un bote de basura para comerse lo que encuentre, Sí. ahí fuiste a Cuba. Ve a visitar. Viste un policía, viste la represión del policía que le está revisando en plena vía pública a la sociedad civil. Eso aquí nunca te ha pasado realmente, gracias a Dios. No, 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 no. no, yo le dije, ve a un barrio de esos que te mencioné, pregunta dónde hay un familiar, padre, madre, hijo, hermano de un preso político. Y verás en 5 minutos lo que es la represión del pueblo de Cuba o lo que sufre el pueblo de Cuba cuando te parquean 2 carros patrulleros y sin percatarse de que usted es extranjero, te meten de cabeza en un lado. Ya es ahora ver qué tú eres, que si estás haciendo terrorismo, ahí vas a conocer Cuba. No, Nuevo Vedado no, Miramar no, Playa tampoco, porque tú sabes que ellos vienen así, de Siboney hacia acá, entonces en Siboney están todos los grandes. Miramar, Playa van como que repartiéndoselo. Bueno, este le fracturó 3 pies a un opositor, darle una casita ahí en el reparto poli. Este fue el que mató al manifestante de La Bunera, darle una casa aquí en Parra nuevo con todo adentro, porque fue lo que hicieron. El que mató Sí. a Piqueri era de un oficial de la unidad del Capri, de mi reparto ahí. Y para que la gente no lo viera y no, lo mandaron para otro barrio, con casa, con moto nueva, con todo. O sea, lo Lo condecoraron. condecoraron a todos le dieron condecoración como si fuera la medalla del valor. Exacto, como si hubieran ido a Vietnam o a Irán y regresado. Salud, tranquilo. Y esa es la alergia que lo meto. Sí, es correlativo. Ese es el cambio, el cambio, el cambio. Inclusive, si ese mismo turista le dice a una persona de la sociedad civil cubana oprimida o normal de la calle, te invito al hotel para brindarte un almuerzo, no No es puede hacer, posible. no es posible. En O, Cuba nada es o, posible. como todos sabemos, cómo funciona el régimen cubano. Claro. Y no el régimen, cómo sobrevive el pueblo cubano. Los hoteles en Cuba los trabaja el pueblo, con un salario mísero, pero es la oportunidad que tiene. ¿Cómo sobrevive el pueblo? Fácil. El agente de seguridad que esté en la puerta del hotel le dice, no, él no puede entrar. Pero bueno, si me da $10, yo lo paso por aquella puerta y no pasa nada. Y queda como que es un cubano que está disfrutando. Y así está sobreviviendo el pueblo de Cuba, a base de la malversación y el contrabando. Porque van a La Haití para resistencia, poder traer medicamentos. esa es la resistencia creativa que habla Miguel Díaz Canel y su medio represivo. La continuidad. El sin casa, por no decirle la otra palabra No, como no, la no, que no, 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 nosotros en la no. oposición la conocemos. Déjame decirte una cosa. Él es un cingao, aquí donde quiera, y tiene libre albedrío para hablar en mi programa lo que quiera, porque es sin censura, para que no te limites más con eso. Y a Sí, Canel, pues tú eres un cingao, eso lo sabe todo tú el sabes que mundo. nosotros le decimos cingado. O la mujer de Raúl, o como se nos ocurra, pero La menos Díaz machi, Canel, nosotros le la decimos machi. cualquiera. Sí, Claro, sí, tú sabes que de verdad que sí. Es algo importante recalcar una vez más que Cuba merece libertad. Tú sientes, te voy a hacer una pregunta entre tantas que te he hecho, ¿verdad? ¿Tú sientes que los presos políticos dentro de Cuba han sido abandonados por el exilio? ¿Has sentido que están abandonados o no? Háblame un poquito. bueno, sinceramente, La verdad, yo quiero la verdad. no voy a hablar en mi caso particular. ¿Por qué no voy a hablar en mi caso particular? Porque hasta el momento, cuando yo salí de Cuba,
el exilio o la oposición fuera de Cuba estaba haciendo muy buena labor como oposición en contra de esa dictadura. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar de nada, vamos a resumirlo en una palabra: la ayuda humanitaria que le estaban brindando a los presos políticos era importante o es muy importante. Pero no llegó. Actualmente hay presos políticos. En el momento que yo salí de Cuba hace casi 3 años atrás, llegaba y sistemáticamente. Entonces, con muchas madres como la mía, por ejemplo, los hijos de Emilio Román son 3: Sí. Yanni, Emilio Blanc y Osney. Ajá. Entonces, ese padre, con esa ayuda que le llegaba, sentía la satisfacción de saber que su hijo o hija iba a tener algo para comer que lo hiciera aguantar tanta represión y tanta tortura que se sufre en las cárceles, nosotros los presos políticos o opositores en contra de la Claro. dictadura. Y actualmente hay conocidos míos, menciono los nombres: Dayan, espérate porque a este nosotros le decimos el cabeza, el hijo de Whitbell, el hijo de, en fin, todos Todo, claro. lo dicen. Mano, denme un número, pues voy, como me dicen a mí en Cuba, Sí, muy sí, pocas personas me conocen por mi nombre, y dicen, pues voy, dame un número de alguien, mano, que me pueda ayudar, aunque sea una vez al mes, o un mes sí, un mes no, tan siquiera con los medicamentos y con cualquier convito de comida, así sea de un cartón de huevo, porque claro. realmente, mano, en la casa no lo hay, y cuando van a verme, a veces no me quiero comer la comida porque no sé si las personas que me están yendo a ver, madre, hijo, hermano, sobrino, primo, se la quitaron ellos para que yo me la coma. He tratado de comunicarme con varios de esas personas a ver qué está pasando. Claro. Y no, la respuesta que me dan o es que ya no se encargan ellos directamente, que es otra persona, o que no sé qué. Como decimos nosotros, me están dando curvas y al final yo no lo estoy pidiendo para mí, yo estoy en un país de libertad. Desgraciadamente mi estatus Han o mi quedado, han condición quedado, económicamente, han quedado, perdón, han quedado abandonados a la merced, como digo yo, sí, sin censura, la exacto. verdad. Ya no se están Porque ayudando a los presos políticos dentro de Cuba. sinceramente, yo quisiera a esas mismas personas que se comunican conmigo ayudarlos, pero tú, yo y cualquier exiliado que se encuentre viendo No, ahora no hay mi vínculo, programa no hay sabe, vínculo bilaterales. Costa Rica no tiene vínculo para enviar ayuda humanitaria, eso lo sabemos nosotros, por las agencias, ni Western ni pero nada. bueno, ponemos, ¿cómo explicarte? Todo el que llega a un país sabe que primero hay que reafirmarse uno, porque aquí se enfrenta uno a cosas que muchas personas no saben: renta, agua, marchamos, todo. Los viles, Y quisiéramos hacer por ese pueblo y por esas personas. Desgraciadamente no es nuestra posibilidad. Nuestra posibilidad ahora actualmente es que me sigan comunicando lo que les está pasando, lo que están sufriendo. Y nosotros simplemente llamarte y decir: Frank, me llamó fulano de tal, o vamos a claro, mantener un en contacto. anonimato porque esa persona puede salir perjudicada porque se encuentra todavía Claro, bajo el régimen. claro, Eh, vamos a vamos a hacer público esto que pasó, o vamos a ver esto que está pasando en tal eso, y hacerle. Esa es la ayuda que nosotros desde aquí, desde Costa Rica, les podemos brindar: hacer público su historia, lo que están pasando, siempre y cuando manteniéndole el anonimato a la persona. sí, muy Si importante. en algún momento, a través de este programa, alguien quisiera hacer algún acercamiento hacia alguna de esas personas, ya nosotros le daríamos
la comunicación directa con esa persona. Correcto. Pero desde el momento, la única ayuda que le podemos ofrecer es esta, hacer público nuestras vivencias, nuestras amargas experiencias bajo la dictadura y a la vez exhortarlos a eso, a que unamos fuerza tanto dentro como fuera por ser libres. La única forma que lo alcanzaremos y que es peleándola. Porque si Muchas no, gracias. ¿Sí? si no, Sandro Castro va a seguir tomando cristal, el Cangrejo va a seguir Ah, con todos los bares de Miramar, el mayor de no sé qué unidad que es el que dirige Río Cristal, el otro que dirige, porque es así, está poniendo todos los militares a mandar en todos lados. El y a zoológico esa ganándose el dinero a través de, ¿sabías esto? A través de la aerolínea Varadero, en conjunto con una empresa aquí en Costa Rica, viajes turísticos, están a través de la embajada cubana aquí en Costa Rica, que no cumple ningún papel, porque la embajada cubana en Costa Rica no cumple papel de ningún tipo, ¿verdad? Ahí los convenios se rompieron bilaterales, pero hay un yo no negocio sé ni entre dónde ellos. queda. Yo no sé ni dónde Sí, queda la embajada. sí, la embajada está ahí por cerca ahí del Estadio Sí, Nacional. yo sé Cerquita. que está para allá abajo, ajá. Yo sé que está para allá abajo porque estuve viviendo abajo en la sabana. Ahí en la sabana está Pero la embajada por ahí. entonces, mano, yo pienso Adonis, que muchas yo, gracias. Vamos a terminar nuestro programa entonces. ¿Algo más que quiera finalizar? no, agradecidísimo contigo por No darme es la la primera, oportunidad no es la de primera ni la última. expresarme. Bueno, con usted sí es la primera, pero No, no, la no última va a no, ser si la ahora es que última. empezamos, ya Claro que sí. encontré un espacio donde poder ayudar a mi pueblo, donde poder decir Claro la que sí. verdad. Y Este qué es tu mejor que programa. otro cubano sufrido, exiliado y que ame tanto la libertad de nuestro país como yo, para que unamos fuerzas a favor de eso. De la libertad. Muchas gracias. De verdad, Adonis Alexander Raymond León, alias Popoy. Popoy, sí, sí, Popoy. para que lo Por conozcan y lo para que demás, sepan gracias Costa Rica por darme la entrada a su oportunidad. país, por darme la bienvenida, por darme esta oportunidad. Y aquí a pulsearla y a salir adelante. Seguir denunciando todas las arbitrariedades que se acontecen a diario dentro y fuera de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Recuerden bien, mis queridos televidentes, que este joven que está aquí es un paradigma de la historia, un chico que desafió el régimen cubano arriesgando su vida en el mar. Es importante recalcar una vez más, además de todo esto, que quien quiera hacer algo por la libertad de Cuba, busca los medios posibles. Quien no quiera hacer nada, busca justificaciones. Muchas gracias por todo, Ale, y ahí te tendremos pronto en contacto. Ahí estamos. Bendiciones, mi Gracias, hermano. papá. Bendiciones. Dios los bendiga. Igual. Bueno, estuvimos hablando hace unos instantes a capela, como siempre dije, con Alexander Raymond León, y queremos que les sirva de experiencia a todos los jóvenes cubanos que siempre lo que es noticia nos lo envíen. Si quieren, nos hacemos responsables de la noticia y pronto vamos a tener sorpresa, porque no es solamente la primera entrevista ni la última. Esto va a ser sin censura.